Y yo le he puesto el título a este mensaje, se llama obediencia. Todos digamos obediencia. Porque ¿cuántos saben que el primer paso para lograr la victoria se adquiere un paso de obediencia? ¿Cuántos saben que obediencia? ¿Cuántos dicen que obedecer es fácil? Obedecer es difícil, hermanos. Que mi papá me mande con su tarjeta de crédito a ir a comprar McDonald's para toda la familia, ese es un mandato fácil. Pero obedecerle al Señor cuando Él nos está pidiendo dejar algo que nos lastima y nos duele tanto para poder seguir caminando en fe, ahí es donde verdaderamente nos tenemos que refugiar en el Señor, porque solamente refugiados en Él encontramos la paz. ¿Por qué no se voltea con la persona que tiene a su lado? Dile obediencia. ¿Cómo ganamos la batalla en nuestra vida? ¿Cómo podemos ganar la batalla en nuestra vida? ¿Cómo podemos ganar los momentos cuando nos enfrentamos con duda, pregunta? Porque hoy te vengo a decir algo, iglesia. Solo porque tú has sido un hijo de Dios por más de 20 años no quiere significar que hay un enemigo que no viene atrás de ti para destruirte. Hay un enemigo que está buscando la forma de entrar a tu casa, está buscando la forma de distraerte para poder alcanzar la meta que el enemigo quiere alcanzar, que es vernos en derrota. Pero hoy te vengo a recordar que nuestra esperanza está en Jesús. Voltéase ahora con la persona que tienes a la Biblia. Nuestra esperanza está en Jesús. Amén. Y vamos a leer un poquito y le tengo que dar un precontexto del contexto del texto. Porque a veces uno predica y a veces como pastores fuimos llamados a recibir la palabra de Dios y traer un mensaje para el pueblo. ¿Cuántos dicen amén? A eso nos, hermanos, a eso nos toca. A mí me toca cuando estoy estudiando, Señor, ¿qué es lo que tú anhelas hablar? Y hay mensajes, escúcheme, que son como que rápidamente de un ánimo, de esperanza, de una historia y todo. Pero hoy es más como que vamos a aprender a disfrutar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, vamos a leer un poquito más de lo normal, pero a través de leer la palabra. Y hoy te vengo a decir, en estos días es importante que usted ame la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Cuántos trajeron su Biblia? Mire, le digo algo, yo ya no estoy compartiendo, ya no estoy predicando con mi computadora. Claro, aquí tengo mi iPad con las notas, pero he estado en una diferente temporada de mi vida. Podría ser madurez o no sé, el Señor ya me está adquiriendo más, porque siempre uno tiene que ir mejorando, ¿verdad? Ese es nuestro estado natural como humanos, es ir mejorando, pero en Dios tomando pasos para ser más fuertes espirituales. Y algo que yo quiero que usted vea a través de las escrituras es que Dios nos quiere hablar. ¿Por qué no abrimos leyendo ahorita en una historia tan linda? Yo sé que usted ya ha leído y vamos a hablar de un profeta que se llama Samuel, un juez de Dios, un juez usado por Dios, un hombre que tiene un llamado. Y hoy el espíritu de Samuel es lo que yo quiero impartirle hoy, porque es lo que a nosotros nos toca. Es lo que nos toca hacer, caminar en fe creyendo que si Dios está conmigo y yo le obedezco, lo resto vendrá. Vamos a leer una historia y desde el principio, porque he leído los libros de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes. He estado leyendo todo el Antiguo Testamento, lo estoy devorando, lo estoy disfrutando. Y aquí hay una historia tan linda en la palabra que no es muchas veces predicado. Pero tengo que leer desde el principio cómo comenzó la vida de Samuel para que usted entienda. Ok, so we're going to read a little bit. Téngame paciencia, pero hoy quiero que usted repita después de mí: yo amo mi palabra. Yo amo la palabra del Señor. Dile: yo amo la palabra del Señor. Y vamos a disfrutar leer ahorita. Así que nos encontramos en Samuel capítulo 3 y estamos viendo que ya Samuel ya está en el templo, ya está como un niño funcionando bajo el sacerdote Elí. Y vemos que ahorita vamos a entrar a la historia, ok, ready. Mientras tanto, we'll go to the first slide. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. A veces cuando hay pecado en nuestras vidas, hay como que un distanciamiento de parte del Señor.
Por eso habían ídolos en el pueblo de Israel. Estaban como que en rebelión. Dice, una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado, la lámpara de Dios aún no se había apagado. Y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios, donde de pronto el Señor llamó: Samuel. Sí, respondió Samuel, ¿qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar: Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Next slide. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. ¿Cuántos aquí anhelan que el Señor nos hable? ¿Cuántos aquí tienen una desesperación por escuchar el Padre Rey de los cielos hablándonos directamente al corazón? Y ese anhelar de Samuel es lo que me encanta, porque aquí él nunca había escuchado la voz de Dios, pero ahorita está por entrar en una nueva relación con el Padre. Cierra tus ojos. Padre, hoy, Señor, te pido que tú uses mi vida, Señor, en estos próximos minutos para poder traer una palabra, Señor, que hoy viene a traer vida a nuestra vida, Señor. Que si estamos cansados, si hay personas aquí, Señor, en derrota, Señor, si estamos hoy aquí, Padre, en un momento, Señor, de incertidumbre, de miles de preguntas, Señor, aún en medio del dolor, Padre, hoy te vengo a pedir, Señor, que sean tus palabras hablando, no mis palabras. Y que tu palabra, Señor, hoy traiga vida a los corazones. Y hoy podamos ver tu mano. Y hoy podamos escuchar tu voz. Eso te lo pido, Señor, en tu precioso nombre. Amén y amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor, casa de Dios. Ok, entonces vamos a seguir leyendo. Entonces vemos aquí que Samuel lo está llamando una voz, y Samuel, el niño, está confundido. Él piensa que es Dios. Y escuche, yo sé que usted ya ha leído esta historia. Esto no es this is not the main story of today. I need to give you like, how did it all start? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo comenzó la vida de un hombre que supo mantenerse fiel a Dios? Supo obedecer la palabra de Dios aún en los momentos difíciles. Nos leamos esto. Ahorita el niño Samuel está por entrar a una nueva dimensión con Dios, porque Dios había visto lo que estaba pasando en la casa sacerdotal y había que tener un cambio. Entonces miramos esto aquí. Así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: ven y acuéstate, ve y acuéstate de nuevo. Si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Hoy te quiero pedir algo. Levanta tu mano derecha y di fuerte conmigo: habla, Señor, porque tu siervo te escucha. Esa es la posición que yo quiero que hoy tengamos. Señor, yo estoy aquí, háblame, porque tu siervo, Señor, tu hijo, te escucha. Te escucha. Y el Señor vino y llamó igual antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Versículo 11. Entonces el Señor le dijo a Samuel: estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Y aquí quiero pausar. Le quiero dejar saber de que lo que estaba pasando es de que Dios tiene que intervenir en el templo y hablarle a Samuel, porque Samuel estaba sirviendo en el templo y había un sacerdote, Elí, y Elí no estaba cumpliendo la voluntad del Señor. Habían cosas en su casa. Sus dos hijos eran tremendos. Uno se llamaba Tato. Te amo, bro. I had to do it. I did it in the first service and it worked so good. Okay, I love you, bro. I made everybody laugh, bro. I love you. O sea, había desorden en la casa sacerdotal. Había desorden y Dios llega y le dice: Samuel, estoy por hacer algo espantoso en Israel, porque el pecado ha llegado no solo al templo, es que se ha regado a todo el pueblo. Hay ídolos, están adorando a Baal. Y no lo dice aquí porque estoy como que medio cortando versículos, porque comprimí 7 capítulos de la Biblia, hermanos, en 25 slides. Entonces usted va a ver que vamos a ir de 11 a 19. Estamos como que saltando un poco los versículos, porque si no nos tomaríamos mucho tiempo estudiando y no estamos en la universidad. Así que we're going to enjoy, ¿ok? Llevaré a cabo todas mis amenazas contra él y su familia, de principio a fin. Versículo 19. Lea esto, porque aquí cambia la vida. Porque hoy te vengo a decir algo. Cuando Dios nos habla,
cosas cambian. Cuando Dios te habla, algo tiene que cambiar. Miren, hermanos, yo les digo algo. Si nos faltan 3 meses del año, usted no puede esperar ver un cambio el 31 cuando cumpla el reloj 2025. Usted está ahí con su familia. Los cambios no van a suceder ahí, porque los cambios llevan tiempo. Un fruto lleva tiempo. Es decir, si hoy nos proponemos, hey, you know what, I'm going to take a step of faith today in obedience, because I know de que si comienzo hoy, yo veré mi fruto pronto. Y eso es lo que se trata la fe. Eso es lo que se trata la fe. La vida de Samuel nunca más fue igual porque Dios le habló. ¿Qué dice 19? Me encanta esto, dice esto. El Señor estaba con Samuel mientras crecía y todo lo que Samuel decía se cumplía. Entonces todo Israel desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur supo que Samuel había sido. Se regó la palabra de que Dios habló de nuevo. Dios no estaba hablando, Dios no estaba en contacto con su pueblo. ¿Acaso del pecado había una separación? El pecado nos separa de la voz de Dios. Y dice, todos supieron que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. El Señor siguió apareciéndose en Silo. Ese era el lugar donde el templo estaba. Ahí habitaba el arca del pacto. Y le daba mensajes a Samuel allí. ¿Dónde? En el tabernáculo. O sea, en otras palabras, donde estaba la presencia del Señor. Punto número 1. Vamos ya caminando en esto. Punto número 1. Número 1, aprendamos a escuchar la voz de Dios para poder tener dirección y obedecerlo. Dios te anhela hablar, mire, porque el Padre anhela hablarnos. Hoy te vengo a recordar que si tú no has escuchado la voz de Dios recientemente, no es porque el Padre no quiera hablar con usted. Es porque podría ser que hay cosas en nuestra vida que tenemos que cambiar para poder tener una relación íntima con el Padre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, cada punto que yo escribí hoy en la prédica tiene su follow-up. Okay? Every point, después de cada slide de punto tiene, so this is the point, but this has to happen. So now let's go to the next slide. Entonces, me encanta. ¿Qué dice Romanos 10? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, next slide. Dice esto. No podemos decir que Dios no nos habla como a Samuel cuando nuestra Biblia está cerrada. Punto tan simple. Muchos queremos estar manejando la 270 y que Dios de la nada. Héctor, te habla el Dios de Israel. Y uno anhela. ¿A cuántos les gustaría eso? Y muchas veces caminamos nuestra vida frustrados. Dios nunca me ha hablado. He ido a muchas reuniones y siempre veo a la persona ahí llorando. ¿Por qué no a mí? Pero hoy te vengo a recordar, iglesia, que todo comienza estando en la palabra de Dios. Abrir la palabra es algo es como que Bible 101. Love your Bible. Pero ¿cuántos ya llevamos mucho tiempito en el evangelio y como que uno se acostumbra? Uno llega a la iglesia y le digo algo, lo de la pantalla es hermoso, pero esto le sirve a las personas también que nunca han escuchado la palabra de Dios, no tienen Biblia, nunca han leído una Biblia, y cuando vienen pueden seguir lo que el pastor está diciendo y le podemos exponer la palabra, y usted también puede leer la versión que yo estoy predicando y cómo lo estoy leyendo yo. Pero tiene que haber un cambio de corazón. Y ahorita con los jóvenes, con los muchachos de la alabanza, ahorita creo que ya se están aburriendo, pero sigo diciendo, muchachos, bring your Bibles. Bring your Bibles. Amemos la palabra. Amemos abrirla, escribir en él, que Dios nos hable. Mire, lea un capítulo, Dios le va a hablar a usted y Dios le confronta a través primordialmente de su palabra. Y si Dios necesita mandar un profeta para hablarte directamente porque usted no está escuchando, mire, pero todo comienza con la palabra. Ame su Biblia. Yo y mi esposa es testiga que yo no podría decirle ni predicar esto a usted si yo no estaría leyendo mi Biblia en casa y intentando buscar del Señor de una forma diferente. Porque yo me doy cuenta que leyendo mi Biblia en mi celular es bonito, pero las páginas, hay algo especial de las páginas que sobresaltan cuando uno está leyendo la palabra. Ame su Biblia. Traiga su Biblia a la iglesia. Traiga su cuaderno. Escriba notas. Cuando usted escribe, Dios le habla. ¿Alguien me está escuchando hoy? Y quiero, esto no es un fariseísmo. Ay, Gabriel, ya se está volviendo como fariseo usted. Algo legalista el hermano llegó hoy. Está de la Biblia, que si no es la Biblia, que es técnico. No, lo que estoy diciendo es regresemos a lo básico. Mire, el otro día estaba limpiando mi closet
Y mire, encontré una Biblia, aquí está mi otra Biblia, porque esa es en inglés, entonces es la que yo compré, me lo regalaron en 2015 y la sigo teniendo. Y esta es en español y lo compré en un retiro de pastores. Y aquí dice, para Andrés Cárdenas, de tus papás, junio 1, 2007. Mi Biblia, la palabra. Entonces ahora lo ando conmigo, lo tengo en mi librería y lo guardo. ¿Por qué? Porque hay algo lindo de tener la palabra de Dios cerca de nosotros. No fue llamado para colectar dust in your thing, but I'm going to be done with this point. What I'm trying to say, I think you get it. Let's enjoy our Bibles. How many of you guys say amen to that? Give God a round of applause. Come on. Okay, denle un fuerte aplauso al Señor. Leamos nuestra palabra. Abramos nuestra Biblia. En su casa, usted abra su Biblia, tenga un devocional con su familia, que en su casa la palabra esté viva. Okay. Vamos a seguir leyendo. Bueno, that was point number 1. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Esta tarde, ya es tarde. Y los Commanders juegan en mañana, entonces hay que estar orando porque Dios sabe los estreses de la NFL. Y no, es una broma, hermano. Samuel 4. Mire, quiero leer ahora una historia. Y desde el último versículo que leímos de Samuel, ¿qué dijo? Que Samuel crecía en sabiduría. Y ahí es la última vez que escuchamos de Samuel. ¿Ok? Samuel, ahí queda. That's what happened. Dios le habló, Dios le estaba hablando. Es un profeta en Israel. Y ahí queda la historia de Samuel. Y ahora entramos directamente en esta historia. Entonces yo leyendo la palabra y leyendo este libro, me impactó leyendo esta historia que vamos por leer, porque demuestra el poder de Dios. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios todopoderoso que pelea las batallas y nos da la victoria? Pero comienza con una actitud de obediencia. Y tengo que ir rápido porque el tiempo va en contra de mí. Pero ¿cuántos están aquí conmigo? Okay, we're going to read. Ready? It says this. Capítulo 4, versículo 1. En aquel tiempo Israel estaba en guerra con los filisteos. Cuando no, el enemigo nunca se va a cansar de atacarnos y el enemigo nunca va a cesar de estar en contra de sus hijos. ¿Ok? El ejército israelita acampaba cerca de Benecer y los filisteos estaban en Afec. Los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron, matando ¿a qué? 4,000 hombres. Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban: ¿por qué permitió el Señor y que los filisteos nos derrotaron? Después dijeron: traigamos de Silo, o sea, vamos al templo, al arca, donde está el templo del Señor. Traigamos de Silo el arca del pacto que representaba la presencia del Señor. Amén. ¿Cuántos están conmigo? El arca del pacto, estaban los 10 mandamientos, estaba la estafeta. Mira, ok, es el arca del pacto, representa la presencia del Señor. Vamos a recoger el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, Dios nos va a salvar de nuestros enemigos. Ok, sigamos leyendo. Versículo 9. Ok, vamos a pausar aquí rapidito. We're on 9. Ok. Se dice que se llevaron a cabo, fueron al templo, agarraron el arca del pacto, llegaron al campamento y dice la palabra que cuando el arca entró al campamento israelí hubo fiesta. Los filisteos escucharon desde lejos que el pueblo de Israel estaba festejando y dijeron: ¿qué está pasando? ¿Será que ellos van a venir contra nosotros? ¿Vino algo especial? ¿Dios está con ellos? No sabemos. Pero los filisteos se pusieron fuertes y se hablaron entre ellos mismos. Versículo 9, y quiero leer esto. Dice, como que si les habló el comandante: filisteos, peleen como nunca antes. Si no lo hacen, seremos esclavos de todos los hebreos, así como ellos han sido esclavos nuestros. Peleen como hombres. Versículo 10. Así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. La matanza fue grande y ese día murieron 30,000 soldados israelitas. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron, cada uno a su carpa. Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y a Finés, los 2 hijos de Elí. Sigamos leyendo. Entonces el mensajero corrió a donde estaba Elí, quien tenía 98 años de edad y ya estaba ciego, y le dijo: acabo de llegar del campo de batalla, estuve ahí hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, le preguntó Elí. Israel fue derrotado por los filisteos, le contestó el mensajero. Masacraron a la gente, también mataron a sus 2 hijos, Ofni y a Finés, y capturaron el arca de Dios. Cuando el mensajero mencionó lo que le había sucedido al arca de Dios, Elí cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta, se quebró la nuca y murió porque era viejo. Durante 40 años había sido juez de Israel. Punto número 2. Pelear sin el respaldo de Dios
nos lleva a la destrucción. Porque ellos pensaron, ¿saben cómo veo esto? Usted y yo estamos viviendo nuestra vida como se nos da la gana, viviendo tranquilo, no había diferencia. Y ¿sabe qué dice la palabra? Que ya le estaba costando el pueblo de Israel. No había diferencia entre los israelitas y los filisteos. ¿En qué sentido? El pecado. Había pecado en el pueblo de Israel. Entonces ellos trataron de agarrar un band-aid y usar el arca del pacto como una curita de todo lo que estaba, imaginando que solo porque fueron a la iglesia y adoraron, levantaron sus manos 45 minutos, que con eso Dios iba a ganarles la batalla. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir ahora? Esto es profundo, esto es a little deep. Es decir, en nuestra vida muchas veces nos preguntamos por qué no estamos ganando la victoria cuando simplemente no tenemos el respaldo de Dios. ¿Por qué no lo tenemos? Porque cuando en nuestra vida no hay obediencia, hay separación con Dios. Y Israel quiso cubrir. Y vamos a estar bien. Pues mala decisión, porque el arca del pacto, lo que mantenía a Israel estable, lo que mantenía la presencia de Dios por lo menos cerca, lo que representaba el Señor para tenerlo en el templo, ¿qué pasó? Los filisteos lo capturaron. Big mistake. Everybody say big mistake. Dang. El arca del pacto, gone. ¿Usted se imagina los israelitas que habrán pensado? No fue la mejor decisión haber hecho eso. Next slide. Entonces, this is the follow-up of point 2. Sin obediencia no hay respaldo. ¿Usted lo quiere leer otra vez? Sin obediencia no hay respaldo. Podría ser que hoy usted está aquí caminando por la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios hasta aquí hemos llegado. Pero le vengo a decir algo, nuestro Dios conoce nuestros corazones, Él no puede ser burlado. Y sin obediencia no hay respaldo. Y quiero decirle que yo no le estoy predicando esto de una forma con un ego espiritual. No, hermanos, Dios me habló esto a mí primero para que yo se lo pudiera predicar a ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Yo me estoy predicando a mí mismo, okay? I'm here with you guys. Somos humanos. ¿Cuántos de aquí tenemos debilidades? Levante su mano. Todos levantamos nuestra mano, por favor, porque también en nuestros pensamientos dice la palabra, Dios tiene que entrar a nuestras vidas de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene que traer una reconciliación, una obediencia, un espíritu de Samuel para decir, hey, me toca permanecer fiel. Así que sigamos leyendo. I love this story, it's a good story. Llevaron el arca de Dios al templo de Dios, del dios Dagón, y lo pusieron junto a una estatua de Dagón. Pero cuando los ciudadanos de Asdod fueron a verla a la mañana siguiente, la estatua de Dagón había caído boca abajo delante del arca del Señor. En otras palabras, los filisteos quisieron hacerle burla a Dios. Llevaron el arca al pacto. No, es la presencia de los israelitas. Lo vamos a llevar a nuestro templo para que esté enfrente de nuestro Dios. No le salió muy bien como que la idea, ¿verdad? Porque ¿cuántos saben de que nuestro Dios es poderoso? Amén. Okay, it's a good story. It's a great story. I love the Bible. Y si algo como predicador yo le puedo impulsar es de que usted disfrute la palabra, porque hay tanta riqueza en la palabra en una historia. ¿Ok? Pero temprano, entonces bueno, dice del arca del Señor. Así que levantaron a Dagón. Ok, pregunta, ¿Dagón usted piensa que era una estatua pequeña o grande? Grande. Así que levantaron a Dagón y nuevamente lo colocaron en su lugar. Pero temprano el día siguiente sucedió lo mismo. De nuevo Dagón había caído boca abajo frente al arca del Señor, pero esta vez su cabeza y sus manos se habían quebrado y estaban a la entrada. Solo el tronco de su cuerpo quedó intacto. Punto número 3. Nuestro Dios no puede ser burlado. ¿Y cuántos reconocen que hoy estamos en un tiempo de la sociedad que muchos se burlan de nuestra fe? Estamos en un espíritu. Muchos dicen, ¿quién será el anticristo? Hermanos, con todo respeto, ya hay un espíritu anticristo en nuestra tierra. Hay algo que está peleando en contra de la virtud y de los fundamentos bíblicos que el Señor nos ha dejado. Hay un espíritu anticristo peleando todos los días. Pero ¿cuántos saben que nuestro Dios no puede ser burlado? Y su palabra dice que un día todo ojo verá, toda lengua confesará,
Todos se arrodillarán ante la presencia de Jehová Rafa, antes de la presencia de Emmanuel, Dios con nosotros, y todos entenderán que Jesús es Señor por siempre. Porque nuestro Dios no puede ser burlado. Next point, the follow up is, como hijos de Dios tenemos que tener fe que nuestro enemigo quedará burlado. Porque ¿cuántos saben que cada uno aquí tenemos un enemigo? Yo no sé cuál sea su enemigo, y no estoy hablando de una persona. Claro, hay personas que nos pueden hacer daño y todo, pero no fuimos llamados a tener enemigos humanos, hermanos. Tiene que reconciliarse. Uno no tiene que ser mejores amigos con los que le hicieron daño, pero uno no tiene que tener ira y ese es mi enemigo. No, el enemigo es Satanás. El enemigo es ese pecado que siempre está ahí. Es ese pecado que tú quieres desquitarte, pero hay un enemigo, es un filisteo, hay algo ahí que no te deja. Pero lo que te vengo a recordar es que tenemos que tener fe. Todos digamos, tengo que tener fe. Que nuestro enemigo quedará burlado. Mira, la tierra hoy grita que Dios no es vivo, que Dios no es real. Pero les digo algo. Yo espero el día en que suene la trompeta final y todos como hijos nos vamos a ser arrebatados. ¿Cuántos creen en el arrebatamiento? ¿Cuántos aquí creen que Jesús vendrá pronto por su iglesia? Ya no se está predicando mucho eso, pero aquí en Casa de Dios como pastores fuimos llamados a traerle la palabra a usted. Y yo le vengo a decir, Dios viene pronto, Jesús viene pronto por su iglesia. Y lo que yo anhelo es que Él nos encuentre en el lugar correcto, buscándolo en obediencia, entendiendo que el enemigo quedará burlado. Sigamos leyendo. Entonces la mano dura, mire, God is, He's powerful. Entonces la mano dura del Señor hirió a la gente de Asdod y de las aldeas cercanas con una plaga de tumores. Por llevar el arca del pacto a su ciudad, Dios manda juicio. En otras palabras, los que se burlan del Señor, hermanos, nosotros no fuimos llamados a ser jueces ni traer justicia. El Señor trae justicia. Usted siga caminando en fe. Nuestro Dios no se queda con nada. Y Dios ve los corazones. Cuando el pueblo se dio cuenta de lo que sucedía, exclamó: no podemos quedarnos con el arca del Dios de Israel ni un minuto más. Él está en contra de nosotros. Todos seremos destruidos junto con Dagón, nuestro Dios. Sigamos leyendo, versículo 8. De modo que convocaron a los gobernantes de las ciudades filisteas y les preguntaron: ¿qué debemos hacer con el arca del Dios de Israel? Los gobernantes deliberaron y contestaron: trasládenla a la ciudad de Gat. Era otra ciudad en el territorio filisteo. Así que trasladaron el arca de Dios de Israel a Gat. Pero cuando el arca llegó a Gat, la mano dura del Señor cayó sobre sus hombres, jóvenes y mayores. Los hirió con una plaga de tumores y hubo gran pánico. Versículo 10. Entonces enviaron el arca de Dios a la ciudad de Ecrón. Pero cuando los habitantes de Ecrón vieron que se acercaba el arca, se asustaron y clamaron: traen el arca de Dios de Israel a nuestra ciudad para matarnos a nosotros también. Qué lindo, ¿verdad? ¿A cuántos leyendo esto les anima lo que el Señor, el poder de nuestro Dios? A mí me anima a saber de que el Dios de Israel es poderoso. Pero me lleva a un punto muy importante que nos tiene que traer de regreso a la humildad. Todos digamos humildad. Sigamos leyendo. Entonces el pueblo volvió a llamar a los gobernantes filisteos y les suplicó: por favor, regresen el arca del Dios de Israel a su propio país, o nos matará a todos. Pues ya había comenzado la plaga mortal enviada por Dios, y un gran temor se apoderaba del pueblo. Los que no morían sufrían de temores, y el clamor del pueblo ascendió al cielo. Punto número 4. We all got to take a little humble pill. Dios no nos necesita para ganar las batallas. Dios no nos necesita. Nuestro Dios es tan poderoso. Pero ¿sabes qué me llega a eso? Que si somos usados por Dios, next slide, que es por su gracia que somos usados. Si usted hoy está aquí puesto de pie, es por la gracia del Señor. Hermanos, no es por tus habilidades, no es por tu capacidad. Yo no estoy aquí predicando porque tuve el privilegio de estudiar la palabra y él sabe predicar en público. Y cuando los hermanos me dicen: Gabriel, qué poderosa palabra, yo en mi mente digo: la carnita asada que me voy a echar hoy el domingo va a caer mejor porque hoy predique con poder, hermano. No, de verdad, porque escúcheme, estamos en un tiempo donde, hey,
fácilmente se nos sube la cabeza. ¿Alguien me está escuchando hoy aquí? I'm preaching a little deep. Estoy. Y muchas veces caminamos creyendo que lo que usted ha logrado, lo que usted ha alcanzado, es por sus fuerzas. Le vengo a decir algo. Es por su gracia que somos usados. Es por su gracia que usted sigue de pie hoy. Y tenemos que estar agradecidos con el Señor, porque su gracia es más que suficiente. Si usted tiene agradecimiento con el Señor por su misericordia y gracia, levante sus manos y dale gracias. Señor, te doy gracias, Padre, porque tu gracia es la que hoy nos deja ser usados. Porque le vengo a recordar algo, hermanos. Dios es tan poderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores, no nos necesita para ganar la batalla, pero nos anhela usar, pero nos anhela hablar. Pero si le toca pelear a solas, hermano, perdóname, le recuerdo que nuestro Dios de Israel abrió el mar. Nuestro Dios de Israel con 300, con Gedeón. ¡Ja! Nuestro Dios es el Dios de poder. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Y es por gracia que somos usados. Qué lindo, qué lindo. Alguien me está entendiendo hoy. Tengo que ir caminando porque el tiempo ya va, okay? I gotta compress it now. I'm kind of sad, pero I gotta compress it. Me tengo que ir y si me toca predicar un par de Dios, le voy a pedir permiso al pastor a ver si me lo da. Okay. Samuel capítulo 7. Sigamos leyendo. Entonces los hombres de Kiriat Jearim, pause. Tengo que dar el contexto. ¿Qué es lo que pasa? El pueblo filisteo se asustó y de una vez el arca del pacto de regreso. Mándenlo de regreso al pueblo, al territorio israelí. Si usted lee la palabra, dice que hicieron una carreta, pusieron a 2 bueyes y pusieron 5 ratas de oro y tumores, hicieron tumores de oro para representar como un sacrificio al Señor. O sea, el pueblo filisteo mandando sacrificios al Señor, porque hasta el enemigo se tiene que arrodillar bajo la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces, lindo esto, lindo. El arca permaneció, entonces lo mandaron y aquí está en Kiriat Jearim. Entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor, la llevaron a la casa de Abinadab. Abinadab es un lindo nombre para mi hijo, Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total, donde ellos dejaron el arca ahí y lo trasladaron a esta ciudad. Lo dejaron en un monte. El pueblo de Israel vio que estaba el arca. Hubo fiesta en el pueblo de Israel porque había regresado el arca, y Eleazar se encarga de trasladar el arca del pacto a un lugar, y aquí quedó por 20 años en total. Durante ese tiempo todos los israelitas, escuche esto, interesante, porque ya estaba de regreso el arca, pero mire lo que dice la palabra. Entonces, durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Sigamos leyendo. Entonces Samuel un día se levantó, porque el sacerdote Elí ya no está. Pero ¿cuándo fue la última vez que escuchamos de Samuel? Aquí ya Samuel ya es de regreso al libro. Aquí Samuel entra de nuevo. Es decir, durante todo este tiempo, hermanos, Samuel permaneció fiel, obedeciendo a la voz de Dios, y estuvo cerca de la presencia del Señor. Que el Espíritu de Dios nos dé un espíritu de Samuel para aprender a permanecer fiel. Porque hoy te digo algo: cuando usted y yo permanecemos fiel, aún en los momentos difíciles, hay una recompensa. Samuel ya no es el mismo. He's not the kid anymore. Es un profeta del Señor. Aquí simplemente era un profeta, y ahorita es donde él toma su oficio espiritual. ¿Cuántos saben que usted tiene un oficio espiritual? Usted tiene un mandato del Señor. Entonces Samuel le dijo a todos del pueblo de Israel: si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y que obedézcanlo, solamente a Él. Entonces él los rescatará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y Astoret y adoraron únicamente al Señor. ¿Qué dice? ¿Adoraron qué? Únicamente. Entonces, ¿cuál fue la razón por la cual se sentían abandonados por Dios? Estaban adorando otros dioses. Como le dije al principio, había confusión entre el pueblo filisteo e israelí. No permanecieron fiel. Habían cosas, y en nuestra vida, ¿cuántos saben que a veces nos encontramos en temporadas
donde hay cosas que nosotros tenemos que batallar y entregárselas al Señor para que Él nos dé la victoria. Usted fue diseñado para solamente adorar al Dios de Israel. Después Samuel les dijo: reúnan a todos de Israel en Mizpa, y yo oraré al Señor por ustedes. De manera que se reunieron en Mizpa, y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo no comieron durante todo el día, ayunaron y confesaron que habían pecado contra el Señor. La confesión trae liberación. ¿Y qué dice ahí? Fue en ese mismo lugar donde Samuel se convirtió en juez. Ahí solo era profeta, pero aquí, cuando dio el orden, cuando él fue el que llegó delante del Señor pidiéndole perdón por todo el pueblo de Israel, hicieron un sacrificio. En ese momento él es promocionado espiritualmente a otro oficio y ya entra como un juez de Israel. Lindo, sigamos leyendo. Entonces hay fiesta en Mizpa, están ahí el sacrificio. Cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron a su ejército y avanzaron. El miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. Versículo 10, increíble. Entonces, justo en el momento que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Pero ese día, todos digamos, pero ese día, el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Mire, ¿qué le quiero decir? La llave para la victoria está en nuestra obediencia. La llave de tu victoria en tu vida está cuando nos humillamos delante del Señor, confesamos nuestros pecados. Pero esto para mí es una esperanza, porque es decir, si aquí, hermanos, habemos personas que nos cuesta y no hemos caminado como Dios espera, cuando nos humillamos, Dios trae la victoria. Esa fue la llave. Fue la llave. El siguiente paso fue la victoria. La victoria del Señor. Punto número 5. Porque la verdadera victoria viene a través de nuestra obediencia. Gracias a Dios que hubo un profeta Samuel, que Dios honró su corazón, y por el corazón de Samuel trajo misericordia a todo el pueblo de Israel, porque Dios se agradó del sacrificio de Samuel, dice su palabra. Porque nosotros podemos traer sacrificios, hermanos, que Dios no se agrada de él, pero Dios quiere que nos agrademos, y Dios quiere nosotros anhelamos que él se agradezca, de que él se agradece de nuestro sacrificio. Y le vengo a decir algo, y le voy a pedir a Abel que ya suba, porque ya vamos caminando, ya voy cerrando. Deme 5, ¿le puedo robar 5 minutos más? No, okay. ¿Alguien está aquí conmigo todavía esta tarde? Ya lo estoy poniendo a dormir, ya no se preocupe. Ya es tiempo, yo sé que ya están comenzando los partidos. NFL Network, baby, on your phone. La verdadera victoria viene a través de nuestra obediencia. Mire, yo le voy a decir algo. En 2015, y esta historia no la conté en la primera reunión porque se me fue y aquí lo tenía, pero en 2015, al graduarme de la high school, yo tuve que enfrentar decisiones. Y yo, hermanos, les puedo decir algo. Yo anhelaba tanto ir a Liberty University, como usted no tiene idea. Una universidad cristiana, hermosa, a 5 horas de aquí en Virginia, 4 horas y 30. A Los Chapín 3 horas y 40, pero eso es otro tema para otro día. Yo anhelaba ir tanto a Liberty University. Me hubiera ido por 4 años a vivir ahí, una universidad, a major in worship ministry. Wow, voy a ir a estar con estudiantes, hijos de pastores, que es una universidad, además, es una universidad muy grande. Usted lo puede, aquí no vengo a hablar de la universidad. La cosa es de que era un anhelo en mi corazón, porque yo decidí decir, sabes, yo me voy a dedicar al ministerio. Quería una universidad cristiana, y mi corazón estaba tan enfocado en esa universidad. Worship, yo veía los majors, worship ministry, puedo ir allá a cómo mejorar, ser un mejor líder de alabanza. Estudio ministerial, wow, voy a ir a estar con, wow, hay servicio cada lunes, convocatoria se llama, y traen los mejores predicadores de todos Estados Unidos, y hermanos, yo anhelaba como usted no tiene idea, pero Dios no lo permitió.
Y tuve que tomar una decisión. Yo sabía que yo me hubiera ido por 4 años y en mi corazón estaba el dolor de la iglesia. Yo voy a dejar la iglesia a mis papás 4 años y regresaría en 2019, 2020. Rápidamente de esa universidad te conectan con iglesias en todo Estados Unidos para que las iglesias americanas le dan trabajo y oportunidad a los muchachos. Puede ser tiempo completo, un pastor allá en Oklahoma haciendo el ministerio tiempo completo, pero en una iglesia americana, y me sonaba como el sueño. It was my heart, like, hey. Sin saber de que esa decisión de obediencia, primeramente, era carito la universidad. No era posible. Pero ahí yo busqué cómo podía uno. Mi hermano entiende esto porque los dos creo que pasamos las diferentes cosas, pero él quiso ir a otra universidad. FAFSA, buscando cuánto me aprobaban para poder. Y simplemente, hermanos, yo al final tomé una decisión. ¿Saben qué? No voy a ir. Está bien, Señor, me voy a quedar aquí con mis papás. Voy a ir a otra universidad que está cerca y voy a permanecer fiel, sin saber de que si yo me hubiera ido, yo hubiera perdido de los 4 años aquí que Dios me formó como pastor, que Dios nos trajo un ministerio de jóvenes en casa de Dios. Yo hubiera perdido 2 años que estuvimos en la iglesia Difference Makers, que para mí fue un lugar donde yo me encontré con el Espíritu de Dios. Y Dios me tocó en el verano de 2016, tirado en un campamento de verano, destruido bajo la presencia del Señor. Dios sanó mi corazón de mucho dolor que tenía. Dios se encontró conmigo en esos 4 años. Después en 2017 conozco, en 2018, o sea, todo lo que yo, en los 4 años que yo hubiera estado, Dios me trajo mi esposa en 2018. En 2017 tuve la oportunidad de ir a ministrar a Guatemala en Semana Santa. Cosas empezaron a cambiar en esos 4 años, porque cuando a veces uno toma una decisión de obediencia, la victoria está a través de la obediencia. ¿Alguien me está escuchando? Que yo me fuera a la universidad no era pecado. Yo hubiera ido a una universidad cristiana increíble. O sea, hay reglas, uno no puede. Es an amazing university. Es más, yo he referido a muchos jóvenes, Liberty, you want to go to Liberty? I couldn't go, bro, go. You know, like, go. Sin saber que los próximos 4 años Dios iba a cumplir muchos sueños que estaban en mi corazón, pero aquí porque yo permanecí fiel. ¿Qué le quiero decir con esto? La historia no se trata de mí. Lo que le quiero decir es que a veces lo que más anhelamos viene cuando somos fieles en lo poco, cuando obedecemos cuando a veces no hace sentido, cuando somos fieles a Dios aun cuando tenemos suficiente razón para tirar la toalla y permanecemos fiel. Hay recompensa. Sigamos leyendo y ya voy terminando. Versículo 12 dice: luego Samuel tomó una piedra, ganó Israel la batalla y la colocó entre las ciudades de Mizpa y de Gesana y la llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y hoy te vengo a decir algo, iglesia: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Usted es un testimonio y usted puede confesar que yo estoy aquí por la gracia del Señor, porque hasta aquí el Señor nunca me ha abandonado. Él ha sido fiel y Él está con nosotros. De modo que los filisteos fueron sometidos y no volvieron a invadir a Israel por algún tiempo. Y durante toda la vida de Samuel, la mano poderosa del Señor se levantó contra los filisteos. Entonces fueron restituidas a Israel las aldeas cercanas a Ecrón y a Gat que los filisteos habían tomado, junto con el resto del territorio que habían tomado de Israel. Punto número 6. Cuando lo honramos, Dios promete restituir lo perdido. Es decir, no importa si tú te alejaste del Señor años, Dios te devuelve el lugar que te pertenece cuando lo honramos. Hay gracia en el Señor. Y con esto termino. Next slide. Y Samuel continuó como juez de Israel por el resto de su vida. Porque cuando uno obedece, hay recompensa. Usted sabe que yo he leído el libro de Primera de Reyes y Segunda de Reyes, y cada rey tenía sus años. No dice que por el resto de sus días, pero con Samuel, por el resto de sus días él fue juez. Y es más, Dios le da la honra de ungir a 2 reyes. Fueron
sus manos las que ungieron a David, las que primeramente a Saúl y después las que ungieron a David. Porque Dios nos da privilegios especiales y Dios nos deja ser usados por gracia cuando le somos fieles en la obediencia. Pongámonos de pie esta tarde. Yo no sé cómo tú has venido hoy a la casa del Señor, pero ¿sabes qué es lo que yo quiero que tú te lleves hoy? De que vale la pena obedecer, vale la pena esforzarse, vale la pena levantar nuestra mano y decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y podría ser que tú viniste hoy sintiéndote en derrota, pues hoy toma la esperanza que Dios promete que cuando nos humillamos y le obedecemos, estamos simplemente a un paso de la victoria más grande de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos. Padre, hoy te damos gracias, porque Padre, tú prometes y tú nos has prometido, Señor, traernos victoria, Señor. Hoy, Padre, creemos que aunque hoy nos sintamos que estamos en la batalla, literalmente, Señor, con nuestra mente volando a 1000 por hora en batalla, con dudas, con preguntas, con situaciones familiares, yo no sé cuál es tu batalla, pero hoy te vengo a decir que cuando nos humillamos delante del Dios Todopoderoso, Él restituye y Él trae restauración, reconciliación. Y hoy es un día perfecto para que tú le digas al Señor: Señor, hoy te entrego mi vida, hoy te lo entrego, Señor. Hoy anhelo obedecerte, Señor. Hoy, Padre, te vengo a pedir, Señor, por cada persona que está en este lugar. Alce sus manos al cielo. Padre, hoy, Señor, bendigo a cada persona que está aquí. Que hoy, Padre, podamos entender, Señor, que es por tu gracia, pero tú nos has llamado a obedecerte. Obedecerte en lo bueno, en lo difícil, en todo tiempo, pero nuestro llamado es obedecerte, porque tú traerás la recompensa. Bendigo a cada persona aquí, Señor. Yo no sé cómo han venido, pero los bendigo. Y hoy te pido, Señor, que tú traigas esperanza y que tú traigas confirmación de tu palabra, de que fuimos llamados para ganar la batalla. En tu precioso nombre, amén.